ya ese número ha incrementado. Muchos de los sitios lo ofrecen todavía en el ámbito de la investigación, no tanto como en la parte clínica, pero pues sí, ya varios laboratorios en nuestro país están montando esas pruebas. ¿Vale? Entonces, para que me entiendan un poquito de qué estamos hablando, voy a comentarles inicialmente cómo se hace la secuenciación Sanger y después miramos qué pasa en la secuenciación masiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de secuenciación o de la técnica de secuenciación, ¿ahí me están escuchando mejor? Sí, señora. Vale. Sí, señora. Tengo una pregunta. Dime. ¿Esa secuenciación Sanger es la primera generación? Sí, esas son las que se llaman de primera generación. Gracias. Vale. Bueno, entonces, en la secuenciación, lo que se hace es como o se trata de hacer una semejanza con la replicación del ADN, ¿no? Entonces, tendríamos una secuencia molde, ¿no? Y a partir de esta secuencia, generalmente, siempre que se va a hacer secuenciación Sanger, o bueno, hasta hace un tiempo también, se partía inicialmente de un producto de PCR. Entonces, supongamos que quisiéramos secuenciar el gen BRCA, ¿sí? Entonces, antes de hacer la secuenciación, lo que hacemos es PCR de cada uno de los exones del gen BRCA1, ¿listo? Y a partir de ese producto de PCR es que realizamos la secuenciación. Entonces, supongamos que este que yo llamo aquí molde es el exón 1 de BRCA1, ¿listo? Y para poder hacer esa secuenciación debemos tener diferentes reactivos. Bueno, uno, pues una polimerasa de ADN, que es la que va a añadir los nucleótidos a la cadena para poder obtener la reacción de la secuencia. Vamos a tener unos nucleótidos que son normales, deoxi-ATP, deoxi-CTP, GTP y TTP. Y vamos a tener unos nucleótidos que son modificados, que se les dicen terminadores, ¿no? Entonces, esos nucleótidos modificados, no sé, voy a adelantarme un poquito aquí, no se alcanza a ver. Esos nucleótidos modificados, recuerden que los nucleótidos normales, en el extremo 3' deben tener un grupo OH. Ese grupo OH permite formar el enlace fosfodiéster entre dos bases nitrogenadas que están contiguas, ¿vale? En estos nucleótidos modificados no hay un OH, sino que solamente hay un H en ese extremo 3' libre. Y adicionalmente están modificados porque cada uno está marcado con un fluorocromo diferente. ¿Qué es lo que pasa en la secuenciación de Sanger? Entonces, inicialmente se desnaturaliza el ADN, se unen los primers y cuando empieza la polimerasa a añadir los nucleótidos, ella puede tomar nucleótidos normales, ¿sí? Pero en algún momento va a tomar uno de los nucleótidos modificados, ¿vale? Cuando añade ese nucleótido modificado, hasta ahí va a llegar esa reacción en ese ciclo. Entonces, en cada uno de los ciclos de esa secuenciación se va a obtener una cadena con diferente longitud, ¿vale? Esta es como una parte inicial, ¿vale? En la secuenciación de los primeros años, cercano al 1990, esta reacción se hacía en 4 tubitos, ¿sí? En cada uno de los tubos ponían uno de los nucleótidos modificados diferente, de tal manera que después lo que hacían para poder observar el resultado era hacer un gel de electroforesis de cada uno de esos tubos y dependiendo en donde veían la señal del marcador, podían evaluar cuál era la letra o el nucleótido que estaba en la secuencia, ¿vale? Estos eran los geles que se revelaban en esa época. Después de que se obtenía la reacción, cada uno de esos tubos sembraban la muestra, ¿sí? Y por migración en el gel de electroforesis se iba observando cuál era la secuencia de nucleótidos que correspondía a ese segmento. Entonces, miren acá en el ejemplo, les tengo que, si miramos este pedacito, la primera letra sería acá una C, acá luego iría una G, luego acá iría una T y luego acá iría una
perdón, una A primero y luego una T. ¿Listo? Ese sería como el orden de esta secuencia. Sin embargo, ustedes imagínense lo difícil que es evaluar estas bases. Aquí, por ejemplo, hay dos G seguidas. Entonces, visualizar esto en geles era muy complicado. Imagínense secuenciar el genoma de esa forma. Entonces, con el tiempo, se modificó la técnica, precisamente se le pusieron los fluorocromos a cada uno de sus nucleótidos modificados y posteriormente de que se hacía todo el análisis, toda la secuencia, perdón, después de que había la polimerasa añadido los nucleótidos y esos nucleótidos modificados, estos productos pasaban por una técnica que se llama electroforesis capilar, ¿sí? Que permite determinar cada uno de los picos a qué letra corresponden según la fluorescencia emitida. Entonces, en este ejemplo, si teníamos un pico amarillo, corresponde a la G, un pico azul a una C, pico amarillo a la G, pico verde a la A. Y de esa forma se podía determinar, mediante este equipo de electroforesis capilar, los picos de la secuencia. ¿Listo? Después de que se ha hecho esa parte de electroforesis capilar, esa información pasa a un computador. ¿Listo? Y nosotros podemos obtener esa secuencia de esos picos y analizar, comparando los picos del paciente con los picos de las bases de datos. Eso es otra parte del análisis. Acá, como están viendo, sería más o menos como se podría observar un segmento secuenciado de un gen. Generalmente las primeras 20 a 30 nucleótidos no se ven muy bien. Hay siempre como lo que decimos como un bastante ruido, los picos no se discriminan bien, entonces por eso siempre que se va a hacer secuenciación de Sanger, uno debe tener en cuenta que estas primeras bases no se van a leer bien y debe pues tener una secuencia mucho mayor de donde empiezan los primers, el primer a este lado, en la parte 5' y en la 3', porque si lo hago muy cercano a la secuencia que quiero analizar, voy a perder esas primeras bases. Entonces, esa es una limitación que tiene la secuenciación Sanger. Si yo necesito ver, por ejemplo, un segmento que tiene 800 pares de bases, debo los primers ponerlos más o menos hacia 1000 pares de bases, ¿cierto? Para yo poder observar en el centro esas 800 pares de bases y que no pierda información. Siempre se hace más o menos 100 en 5' y 100 en 3'. Y acá Doc, les pongo algunas, ¿sí? qué pena interrumpirte, Dime. pero Doc, es que hay compañeros que les está pidiendo autorización para poder entrar a la clase. Entonces no sé si nos puedes ayudar con aceptarlos. Listo, espérame, ya miro. Debe ser por lo que ya empezamos, ¿será? It could be. Espérame, ya miramos. Listo, Doc, muchas gracias. Qué raro. Y acá en el correo no tengo nada. ¿A quiénes le está pidiendo permiso, Juan José? ¿Tienes el dato? Porque a mí el correo no me está llegando nada tampoco. Bueno, entonces, aquí les tengo algunos ejemplos de cómo se vería. Entonces, en teoría, miren, esta sería la descripción de estos picos fluorescentes con los nucleótidos a los cuales corresponde cada uno. Nosotros le llamamos electroferograma. ¿Sí? Entonces, miren, este sería un electroferograma muy bonito, donde los picos tienen unas características donde hay
como una parte muy aguda en la región distante, ¿sí? Y acá en la base no se ve ruido, es decir, no se ven otras secuencias como si estuvieran interfiriendo la lectura. Este sería un electroferograma que se pudiera analizar muy fácilmente. En este pues ya estamos viendo aquí que hay algo de ruido y de pronto no sea necesariamente esta una T la letra que debería estar ahí, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues todavía se puede leer, tiene una calidad pues aceptable, igual que esta. Miren que a pesar de eso, no alcanzan a bajar los picos. Miren que aquí hay 2 G seguidas, pero generalmente eso está ocurriendo en esta secuencia cuando hay nucleótidos seguidos. Sin embargo, pues no se ve ruido, es decir, en la parte de la base de los picos no se ven como si hubieran otras secuencias ahí, por lo cual se podría hacer un análisis de este segmento. Y acá, no sé si están observando, se ve como si estuvieran 2 picos, uno montado encima del otro, ¿sí? Cuando uno ve estos 2 picos montados uno encima del otro, está hablando de que ese paciente en una de las cadenas tiene una C y en la otra cadena tiene una T, es decir, es un heterocigoto para esa posición, ¿vale? Si vemos solamente un pico, quiere decir que es homocigoto para esa posición. Entonces, mediante esta técnica, pues podemos ver el genotipo del paciente. Es decir, que si, por ejemplo, aquí tenemos que hay una C y una T, ese cambio de C por T, supongamos que es una mutación, estaríamos solamente con esta prueba determinando la causa de la enfermedad del paciente y haciendo el diagnóstico. Acá tenemos algunos otros ejemplos de electroferogramas. Miren este sí es de muy mala calidad, o miren este de acá. Entonces uno no sabe si en realidad hay una o más secuencias ahí. Entonces por eso en esta técnica es muy importante que todo se haga con diferentes normas de bioseguridad y pues con todas las recomendaciones de un protocolo bien hecho. Porque si por ejemplo yo estoy haciendo la secuenciación de varios pacientes al mismo tiempo y por equivocación pongo o mezclo una parte de un paciente con otro, pues aquí voy a tener, miren esta mezcolanza, no se va a evaluar adecuadamente, que me está indicando que ahí puede haber algún tipo de contaminación con productos de PCR de diferentes pacientes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces eso va a limitar la detección de la técnica. Entonces, pues con toda esa información que surgió en esa década hasta principios del 2004 más o menos, se obtuvo la información para el proyecto del genoma humano. Entonces, miren, tuvo un costo aproximado de $3 billones, demoró más o menos 10 años, no tenía una adecuada cobertura, entonces habían algunos segmentos en donde solamente se alcanzaba a ver como 8 veces la misma región, ¿sí? Muchas de esas secuencias han tenido que reevaluar, entonces sí fue un apoyo muy importante, pero dadas las limitaciones que se tenían en esta época, pues hay algunas cosas que se tuvieron que mejorar con el tiempo, ¿vale? Y pues con el tiempo también hemos adquirido diferentes técnicas que nos han permitido, en cierta manera, tener una mayor capacidad de análisis. ¿Listo? Entonces, miren, acá en esta curva tenemos la capacidad en kilobases que se podían leer en el tiempo. Entonces, menos de 10 kilobases hacia inicios de la década de los 80, más o menos aquí que fue cuando empezó a aparecer las primeras técnicas de secuenciación, en esta década de acá. Entonces, en realidad la capacidad de correr o de leer bases era muy baja, ¿sí? Y en la actualidad, cuando empezaron a aparecer las técnicas de secuenciación masiva, miren que podemos tener una lectura muy importante de bases. Ya nosotros en esta capacidad, en estos momentos tenemos la capacidad de hacer un genoma completo, ¿sí? Entonces el proceso puede durar 3 a 5 días, una semana, para hacer el proceso de la secuenciación de un genoma, pero ahí ya lo que va a hacer la demora es el análisis. Entonces toda la informática necesaria para poder hacer el análisis de un genoma
sí es muy relevante. Entonces eso es lo que ya dificulta o demora un poquito más la entrega de esos resultados. Ya no es tanto por la técnica, sino más por el análisis de los datos que se obtienen. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es la secuenciación masiva. Entonces yo les había dicho que con la secuenciación masiva podíamos hacer la lectura de diferentes regiones del genoma en una misma prueba, ¿vale? Entonces igual aquí partimos del ADN genómico. Hay una etapa inicial que se llama de fragmentación, entonces se cortan diferentes regiones del genoma, ¿sí? Se hace una identificación, entonces como vamos a tener tantas regiones que vamos a tener que analizar y adicionalmente podemos hacer en una misma prueba, podemos analizar diferentes pacientes, entonces hay que hacer como un marcaje específico de esas regiones que se van a analizar. Posteriormente se hace una amplificación dependiendo del tipo de plataforma que se utilice. Hay diferentes formas de hacer esa amplificación. La mayoría de las veces que se hace secuenciación masiva se hace una amplificación que se llama en puente, ¿vale? Y después de que se han amplificado muchísimas veces cada uno de esos segmentos, se hace la secuenciación, ¿no? Que tiene, aquí les muestro diferentes equipos que permiten hacer la secuenciación. Hay diferentes plataformas o comerciales, como las de Illumina o las de Thermo Fisher. Son diferentes máquinas que permiten hacer la secuenciación, ¿vale? Y dependiendo de la capacidad de la máquina, puede analizar uno más o menos pacientes. Eso es lo que en cierta medida disminuye el costo. Entre yo más pacientes pueda hacer en el análisis, puedo disminuir mucho más el costo de la secuenciación de esos pacientes. Entonces hay equipos que me permiten hacer, por ejemplo, la secuenciación de 3 genomas, otros me permiten hacer la secuenciación de 30 y así, o de 15, dependiendo de la capacidad del equipo y del almacenamiento de los datos. Entonces, ¿recuerdan más o menos en pares de bases cuánto tiene un genoma de una célula? ¿Alguien recuerda ese dato? 3.000 millones, ¿no? Sí, 3.2 por 10 a la 9. Entonces es muchísima información. Entonces imagínense eso de varias personas. Tienen que ser equipos que permitan manejar toda esa cantidad de análisis y adicionalmente, imagínense para almacenar todo eso. Entonces muchos de esos análisis quedan en la nube. Entonces ahora también hay que resguardar esa información en la nube para que no, ustedes saben que los datos pues pueden ser sujetos de diferentes formas de discriminación. Entonces también cómo se almacena y cómo se restringe el ingreso a cualquier persona para esos datos, ¿vale? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se observaría, voy a volver un poquito, bueno. Ese sería un ejemplo de cómo se observan la secuenciación en EGS, ¿vale? Aquí ustedes están viendo un segmento de un cromosoma, ¿sí? Que aquí nos dicen que es el cromosoma 5, y aquí en donde está en rojo es lo que estamos ampliando acá en este segmento, ¿sí? Este pedacito, ustedes, si ven acá, corresponde a los nucleótidos, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que se está secuenciando este exón de este gen, ¿sí? Y estas 3 letras corresponden a este aminoácido, estas 3 letras a este aminoácido, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes están viendo acá en gris es que lo que significa también masivo, ¿sí? Cada una de estas letras se ve muchas veces en secuenciación masiva. Cada una de estas líneas grises es todas las veces que se ve cada una de esas letras, ¿sí? Entonces, cuando cambia la letra, entonces supongamos que en este segmento es T. Todas estas veces se lee T. Aquí en esta RIT, como se llama cada una de estas líneas, en este RIT se vio una C, pero no la veo en ningún otro lado. Quiere decir que muy probablemente esa C es de mentiras. Se incluyó ahí por error, ¿sí? Lo mismo ocurrió acá con esta T. En esa región había una A, pero ahí por error se incluyó una T. Generalmente en secuenciación masiva, uno mira muchísimas veces cada letra
para estar seguro que en realidad se está asignando el nucleótido correspondiente. Entonces, miren, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un exón de un gen determinado y acá tenemos otro exón de ese mismo gen o de otro gen. No sabemos porque aquí no nos están mostrando. Y para cada una de las letras, todos estos colores que ustedes ven acá son las letras, los nucleótidos que corresponden a ese exón. Y esto es lo que se secuenció para esa región. Miren que acá toda esta montañita que se está observando es cuántas veces, es decir, la profundidad, cuántas veces yo pude ver cada una de esas letras que están acá, ¿sí? Para poder emitirse un resultado de secuenciación de nueva generación en los paneles, mínimo uno debe ver cada una de las letras que están haciendo parte de esa secuencia en profundidad 30 veces, para yo estar seguro de que en esa posición, si me dice el equipo que es una A, sí es una A. Si yo veo menos de 10 veces, yo pueda que no esté tan segura de dar el resultado. Podría ser un error. Entonces tendría que buscar con otra técnica, como por ejemplo secuenciación de Sanger, ver si en esa región efectivamente son los nucleótidos que me está marcando el equipo. Bueno, miremos acá. Y acá, esto que está así en colores, acá se los puse en letras, para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, en cada posición se debe ver múltiples veces la misma letra para estar seguros de lo que está ocurriendo. Miren acá en este pedazo qué pasó. Me está diciendo que el paciente es heterocigoto. Miren que tiene A, pero también tiene G. ¿Listo? Entonces, eso lo va a marcar el equipo. Entonces, miren que acá me dice, puede ser A o G. ¿Vale? Y acá pasa algo similar. Siempre que me marca de 2 colores, quiere decir que ese paciente en esa posición es heterocigoto. Miren acá otro ejemplo. Acá tengo 3 pacientes. Miren este marcado como 114, este marcado como 108, este marcado como 108. Para ese segmento del gen, mire que es un BRCA1. Para este segmento del gen, estas serían los nucleótidos que están en esa porción. Y miren que aquí lo que está en la base de datos es que debe haber una G y este paciente, por ejemplo, tiene más o menos en una proporción 60-40 más o menos, tiene T o tiene G. Y este paciente de acá, miren que tiene más o menos en una proporción 60-40, 64-36%, tiene 64% tiene G, que es la café, y 36% tiene T. ¿Vale? Entonces, para esa posición, este paciente es heterocigoto. Y miren que este paciente de acá es homocigoto. Para esa posición tiene G solamente. ¿Listo? Entonces, esa sería como la forma en la que ahorita se solicitan muchas de esas pruebas de biología molecular. Si yo tengo una enfermedad que tiene muchos genes asociados, una enfermedad mendeliana que tiene muchos genes asociados, lo que hago pues, inicialmente es solicitar si ya he descartado algunas otras cosas, si tengo confusión con que en realidad no sea mendeliana, sino cromosómica, entonces voy evaluando qué técnica me sirve un poco más para el paciente, ¿sí? Y aquí tenemos en esta diapositiva las diferentes técnicas de secuenciación. Entonces, inicialmente, la primera generación, que era la secuenciación de Sanger, que fue lo que mencionamos antes. La de segunda secuenciación, que es la secuenciación masiva, y en paralelo amplificó muchos segmentos al mismo tiempo. Y algunos ya han acuñado el término de secuenciación de tercera generación, en donde no se hace una amplificación, sino que yo secuencio una única molécula. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace amplificación? Como ustedes veían, se pueden introducir a veces errores, letras que no son las que están en esa secuencia. Entonces, por eso, ya en la actualidad hay plataformas que permiten hacer secuenciación de una única molécula, de tal manera que en teoría lo que yo estoy evaluando ahí o lo que yo estoy observando es lo que el paciente tiene. Y no ha sido un producto del error de la polimerasa. ¿Listo? Estudios que se han creado a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces el CDC, el Centro de Enfermedades
ha estimado, esta es una diapositiva que tiene información hasta el 2013, pero en esa época se había creado ya pruebas para alrededor de 2.000 enfermedades desde el punto de vista genético. Ya en la actualidad sabemos que hay alrededor de 5.000 un poquito más genes asociados con un fenotipo genético, y pues para esas entidades pues ya podemos solicitar una prueba de único gen o multigénica. Y acá tenemos un ejemplo de el número de publicaciones. Entonces, cuando empezó las técnicas de nueva generación, habían muy poquitos reportes por año, ¿sí? Si miramos ya más o menos hacia el 2015, ya habían alrededor de 5.000 artículos publicados que utilizaban secuenciación de nueva generación, ¿sí? Y si miramos adicionalmente hacia el 2017, ya había muchísimas pares de bases secuenciadas en humanos. Entonces, en realidad ya hacer un genoma, o sea, hace ya muchos genomas para investigación. En el ámbito del diagnóstico clínico, no tanto, porque hay muchas regiones que no se sabe qué implicaría encontrar una alteración. Entonces ya la descripción de lo que se encuentra no es el problema, sino cómo asocio lo que encuentro, ¿no? Y si miramos acá por costo, ha disminuido muchísimo la secuenciación del genoma, ¿no? Entonces, hace un tiempo costaba muchísimos dólares hacerse la secuenciación del genoma. Hace creo que como 5 o 6 meses había incluso hasta promoción, tu exoma por $400. En el exoma lo que estamos viendo es todos los exones de los genes del genoma. Entonces se podría hacer un exoma por $400. Ha disminuido muchísimo el costo de la nueva generación. Entonces, ¿qué nos permiten estas nuevas tecnologías? ¿Sí? Nos permite crear pruebas que se llaman paneles de análisis multigénico. Nos permiten analizar múltiples genes en una misma prueba, ¿sí? Entonces, con esta estrategia lo que se hace es enriquecer regiones codificantes de diferentes genes de interés. Entonces, supongamos que yo quiero analizar cáncer de colon hereditario, no polipósico, es decir, síndrome Lynch. Yo puedo enriquecer diferentes regiones para poder amplificar los exones de los genes que están asociados con esa enfermedad y poder determinar con una mayor eficiencia si el paciente tiene o no variantes en esos genes, ¿no? Hay un registro que se llama el Registro de Estudios Genéticos que hacia esta época, más o menos hace unos 5 o 6 años, tenía ya en su base de datos alrededor de 700 paneles multigénicos. Si vamos a mirar en este momento, uno puede crear ya los paneles que uno quiera. Ya la tecnología permite, si yo quiero tener 32 genes y no 30, como me lo ofrecía el laboratorio, se puede crear, ¿sí? Entonces, hay diferentes laboratorios, tanto en el ámbito comercial como académico, que ofrecen diferentes paneles, ¿sí? Y los paneles de análisis multigénico principalmente tienen utilidad en enfermedades hereditarias monogénicas, ¿sí? Y pues en asesoramiento de riesgo en cáncer. Si comparamos los paneles de análisis genético con otras dos estrategias, esta que les menciono acá como ES, que es la secuenciación del exoma, o como GS, secuenciación del genoma, los paneles nos proveen una mayor calidad de representación, ¿sí? En la medida en que yo tenga que analizar más información genética, voy a tener menos profundidad, ¿sí? En un panel, yo cada letra, cada nucleótido de los que estoy analizando de esos genes, la puedo ver mínimo entre 30 y 50 veces, incluso más. Mientras que para un exoma, esa información está alrededor de 30 veces la profundidad y para un genoma alrededor de 10. Entonces imagínense cuántas secuencias yo tengo que amplificar para ver un genoma, muchísimas. Por eso la profundidad disminuye, ¿vale? Con respecto a estas dos técnicas, los paneles tienen un menor costo porque voy a analizar menos información. Entonces ya ahorita no cuesta tanto
La prueba como tal, pues los reactivos son costosos, pero ya no cuesta tanto porque yo puedo analizar varios pacientes al mismo tiempo. Ahora lo que me cuesta es el análisis, tanto del bioinformático como del genetista que apoya la interpretación. Entonces, eso es ahorita lo que está manteniendo un poquito el costo, sin embargo, ha disminuido mucho. Y como ustedes les había mencionado al principio de la clase, me permiten disminuir la odisea diagnóstica, ¿sí? Entonces, que los pacientes que antes se me quedaban sin diagnóstico, ya no se me queden sin diagnóstico. Hay unas entidades en particular, como por ejemplo las cardiomiopatías hipertróficas o las dilatadas, en las cuales mejora el diagnóstico del 15 al 40%. Entonces, antes se me podían quedar sin diagnóstico más o menos 8 o 7 pacientes. 8, 9, más o menos. Ya en la actualidad puedo aumentar 3 de esos pacientes, puedo darles el diagnóstico en la actualidad. Está pues la facilidad que yo les decía de incluir o no más genes, ¿sí? Y pueden ser de utilidad en estudio de genes únicos cuando el gen es muy grande. Entonces, el gen de la neurofibromatosis es muy grande o el gen de la fibrilina, el de Marfan. Entonces, son genes que son muy grandes y que por secuenciación de sangre salían muy costosos. Ya con estas tecnologías se pueden analizar más rápido y más barato, por así decirlo. Entonces, es el principal método cuando se necesita un número amplio de genes, ¿vale? Surgen algunas dudas, ¿sí? ¿Será que esta estrategia es la mejor en todos los escenarios? Entonces, hay que evaluar muy bien ¿podría ser de utilidad todavía el análisis de un solo gen? Entonces, pueda que en algunos casos, si el gen es pequeño y es el único gen que se ha asociado con esa enfermedad, pues de pronto puede ser más fácil hacerle Sanger primero y no hacer una secuenciación masiva o un panel. ¿Será que tener más genes en el panel va a ser mejor? Entonces vamos a ver si algunas de estas preguntas tienen respuesta o no, con las siguientes diapositivas. Bueno, entonces yo les comenté que podríamos hacer estudio de un único gen o de diferentes genes, ¿sí? Entonces, acá en esta tabla tenemos algunas indicaciones de cuándo podemos solicitar un estudio de un único gen, o un panel de análisis multigénico, o un exoma o un genoma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un estudio de un único gen, estamos hablando de enfermedades en donde hay una mínima heterogeneidad de locus, o heterogeneidad genética, ¿sí? Es decir, que se ha descrito solamente un gen asociado con esa enfermedad. Entonces, el ejemplo típico es CFTR para fibrosis quística. Entonces, en esos casos donde hay un único gen que se ha asociado, uno podría decir, bueno, empiezo con el estudio de solamente ese gen. O, por ejemplo, cuando hay hallazgos clínicos típicos. Entonces, por ejemplo, hallazgos radiográficos o hallazgos bioquímicos que claramente me están indicando que ese paciente tiene una enfermedad y no otra. Entonces, ese es el ejemplo típico del FGFR3 para condroplasia, ¿sí? O el de la enzima, el del gen que codifica para la enzima involucrada en la fenilcetonuria. ¿Listo? Por otro lado, ¿cuándo consideramos que es de más utilidad un panel? Entonces, como habíamos mencionado, entidades con una heterogeneidad genética amplia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de distrofias musculares, no de Duchenne, sino de diferentes distrofias musculares, otras, por ejemplo, que se llaman de cintura miembro, que tienen muchos genes que se han asociado, o en cáncer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una paciente que en la familia tiene varios antecedentes de cáncer de mama y ovario, y la señora tiene cáncer de mama. Entonces, se puede hacer un panel que incluya alrededor, hay más o menos unos 20 genes asociados con esos fenotipos, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay entidades con sobrelapamiento, es decir, que se parecen mucho clínicamente, ¿sí? Entonces, aquí están casi todas las cardiomiopatías, ¿sí? Al final, casi todas las cardiomiopatías se ven como dilatadas, pero puede que una en un inicio haya sido hipertrófica.
Entonces, en esos casos me puede servir. No necesariamente los genes que están asociados con cardiomopatía dilatada sean los mismos de la hipertrófica, ¿vale? Entidades que comparten una vía común. Entonces, esas son las que se llaman en la actualidad las rasopatías, como síndrome Noonan, que son genes que están asociados con la vía RAS. Y cuando yo, ¿me están escuchando? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo, vale. Entonces, ¿y cuándo Sí, señora. es de más utilidad un exoma o un genoma? Entonces, cuando la heterogeneidad es extrema, ¿sí? Y en la mayoría de los casos hay muchos genes asociados. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de autismo o discapacidad intelectual. Hay tantos genes asociados que hacer un panel de análisis multigénico es casi hacerle un exoma, ¿sí? O va a salir por el mismo costo que hacerle un exoma. Entonces, y de pronto vamos a obtener más información en un exoma, ¿listo? Cuando hay dos o más fenotipos relacionados, entonces, por ejemplo, un paciente que tiene albinismo, pero que también tiene neutropenia, y yo no encuentro un síndrome que se asocie a las dos cosas. Entonces, en esos casos es mejor hacer algo más amplio, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de esos paneles de análisis multigénico? Ya hemos mencionado algunas, pero de pronto con respecto a la técnica, reducción del tiempo y el manejo, y el ADN requerido es menor. Entonces, en muestras, cuando no tenemos una gran cantidad de muestra, puede ser de mucha utilidad. Evita algo que nosotros llamamos los hallazgos incidentales. Y es una de las aplicaciones más atractivas de la nueva generación. ¿Qué es eso de hallazgos incidentales? Entonces, cuando uno está haciendo, por ejemplo, un exoma, ¿sí? Tú, además de analizar los genes que pudieran ser parte del fenotipo del paciente, vas a analizar otros genes que no tienen nada que ver. Entonces, supongamos que yo le hice un exoma a un niño por una discapacidad intelectual y encontré dos variantes de significado incierto asociados con genes de discapacidad intelectual. Pero adicionalmente le encontré una variante patogénica en un gen asociado con cáncer de colon. Ese sería un hallazgo incidental. Es algo que yo no estaba buscando por el fenotipo del paciente, pero que apareció por la técnica que estoy implementando. En ese caso es importante que haya algunas variantes patogénicas que sí se tienen que reportar, ¿cierto? Entonces, todas las que tengan que ver con cáncer se deberían de reportar. Por eso estas técnicas, o cuando se va a hacer estas pruebas, debe haber un asesoramiento genético pre y post-test. Pre para pues, saber qué técnica es la mejor o qué prueba es la mejor para el paciente, y adicionalmente en ese asesoramiento pre, decirle o explicarle al paciente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, cuáles pueden ser los posibles hallazgos, ¿sí? Incluso en estas técnicas de exoma puede salir a relucir una paternidad alterna, es decir, que el padre no es el padre de ese niño, por ejemplo. Todo eso hay que explicarlo antes de hacer la prueba, ¿vale? Sobre todo cuando se hacen, por ejemplo, exomas en trío. Cuando se hacen exomas en trío, se analiza al paciente afectado y a los dos papás. En esos casos puede haber hallazgos de paternidad, lo que llamamos paternidad alterna. Entonces, toda esa información la debe conocer el paciente antes de. Y después, el asesoramiento genético post para explicarles los resultados. Entonces, en ese caso en ese caso teórico que les decía, de la discapacidad intelectual y que haya una variante patogénica en cáncer de colon, tendría que explicarles cuál es el paso a seguir, ¿sí? Si hay que hacer seguimiento o cuáles serían las estrategias del manejo de ese paciente y de la familia, porque ahí si es cáncer hereditario no tendría implicaciones solamente para el paciente, sino también para sus padres, los hermanos, si el paciente ya tiene hijos, para los hijos, bueno, dependiendo de la familia. ¿Listo? Y en cuanto a la inclusión de los genes, entonces puede variar el número de genes que se incluyan en los paneles dependiendo del laboratorio. Entonces hay unos laboratorios que pueden
tener una mayor cantidad de genes para un panel. Entonces, por ejemplo, en paneles de cáncer pueden haber desde 5 hasta 60 genes. Entonces, si es un fenotipo específico, entonces, por ejemplo, supongamos que puede haber un panel para cáncer de mama hereditario o un panel para cáncer de colon hereditario. O puede haber un panel de cáncer que incluya genes de mama, de colon, de páncreas, melanoma, que generalmente esos los llaman como pancáncer o paneles para cáncer hereditario en general, no para un cáncer específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que unos laboratorios tengan más genes o menos genes? Entonces, resulta generalmente de la evidencia y de la asociación con la enfermedad que se ha descrito en la literatura y también del criterio de rigor de cada laboratorio. Cada laboratorio define si va a introducir un gen al panel porque salió el reporte ayer en la noche de un paciente que tenía variantes en ese gen, o si va a ser más riguroso y va a esperar que haya una mayor proporción de pacientes con variantes en ese gen para poderlo introducir al panel, ¿vale? Entonces eso depende mucho de quienes nos ofertan las pruebas. Bueno, y no siempre tener más genes en un panel es mejor, ¿sí? Esto sobre todo va con respecto a los hallazgos. Entre yo más genes tenga, ¿sí?, puedo tener más detección de algo que se llaman variantes de significado incierto, o VUS. Son variantes que al día de hoy no sé si se asocian o no todavía al fenotipo. Entonces, en esos casos no voy a tener un diagnóstico claro y pues analizar más genes en ese contexto no es muy adecuado. Entonces, por eso a veces algunos laboratorios o sitios de investigación lo que hacen es añadir solamente genes que tienen una asociación importante con la enfermedad. Eso nos permite interpretar mejor los hallazgos, ¿sí? Y pues es muy importante esta parte que yo les menciono acá. Siempre que se emite una prueba, o la mayoría de las veces por lo menos, debería haber colaboración entre quien pide la prueba y el laboratorio, ¿sí?, y el genetista. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque tomar o analizar los datos genéticos sin una historia clínica no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer un análisis de un exoma, por ejemplo, tiene que tener una historia clínica para saber qué buscar, en dónde buscar y cómo buscar, ¿sí?, poder hacer la interpretación clínica de lo que está hallando. Entonces, por eso siempre es importante que haya colaboración en estos dos sentidos. En nuestro medio es muy difícil porque a veces al laboratorio le llega una historia, no necesariamente la historia del que pidió la prueba. Y luego al médico le va a llegar una interpretación con lo poco que pudo tener el laboratorio. Entonces, muchas veces va a decir, no, pero este examen no me sirve o este laboratorio sí que es malo, pero es porque no ha habido una adecuada como trabajo en equipo, ¿sí?, para el beneficio del paciente. Y algunas veces hay algunos genes que se han descrito con algunas enfermedades por técnicas de nueva secuenciación, como por ejemplo exoma y genoma, que necesitan otros estudios funcionales. Entonces, muchas veces hay sitios que se afanan por meter genes a los paneles, pero esos genes no están totalmente analizados o totalmente estudiados o soportados que estén asociados con una enfermedad. Siempre que se descubre una variante en un gen que todavía no se ha descrito con cierta enfermedad, asociado con cierta enfermedad, deben hacerse diferentes pruebas. Y unas de esas son las pruebas funcionales o los estudios funcionales, saber si efectivamente cuando se afecta ese gen, se produce ese fenotipo, ¿sí? Entonces, muchas veces eso afecta la interpretación de los resultados. Bueno, esta la podemos pasar, ya más o menos eso lo mencionamos. Miren acá un ejemplo, este es un ejemplo de un paciente. ¿Por qué tipo de secuenciación? ¿Qué me puede decir acá? Solamente mirando esta imagen, ¿qué tipo de secuenciación se hizo acá? ¿Quién me quiere responder?
Ese sería un ejemplo de Sanger, ¿cierto? Entonces, miren que en esta técnica siempre se mira la cadena tanto 5', 3' como la complementaria. Entonces, siempre se mira un forward. Miren que en la forward hay dos picos acá, un heterocigoto, hay G y hay A. Y se mira la reverse, o la complementaria. Miren que hay C y T. Entonces, ahí uno estaría confirmando que el paciente tiene esa variante, ¿no? Y este es un ejemplo de secuenciación. ¿De qué tipo? De secuenciación masiva. Miren que acá tenemos este gen. Masiva. ¿Sí? Todos estos que están en azul oscuro, los grandes, los bloques grandes, son los exones de ese gen, ¿cierto? Y cada una de estas son las lecturas que tiene para cada una de las letras de cada uno de esos exones. Tiene una muy buena profundidad para ese gen. ¿Listo? Acá está lo que yo les había mencionado, es un ejemplo de panel de genes. Entonces, supongamos que vamos a analizar estos 3 genes. Y en este gen, miren cada uno de los exones. Para estos exones tiene una muy buena profundidad. Miren que alrededor de 1000 veces se ve cada una de las letras que corresponden a los exones de ese gen. ¿Listo? Tiene un promedio de más de 100 veces. Miremos acá en este ejemplo la secuenciación del exoma. Entonces, supongamos que vamos a ver los exones de todos los genes de ese genoma, ¿sí? Entonces, miren que acá me baja la profundidad y miren, casi ninguno me llegó a 1000, la mayoría están alrededor de 100 o por debajo de 100, más o menos hacia 50. ¿Listo? Entonces, baja mucho la capacidad de yo leer cada una de esas letras. Y si miramos acá en el genoma, estamos analizando los exones de cada uno de los genes y estamos viendo también las secuencias intrónicas y reguladoras. ¿Listo? Entonces miren, acá tenemos la profundidad baja mucho más porque yo tengo que ver más letras. Entonces está en promedio alrededor de 10 veces. Si yo en un genoma encuentro alguna mutación, es importante validarla con otra técnica ya establecida, como Sanger. Entonces, si yo encuentro un cambio de una C por una T en la posición 3540 del gen tal, debo validarla con otra técnica conocida. Precisamente por esto, porque como la profundidad es tan bajita, pueda que a veces sean errores del proceso, no que necesariamente el paciente tenga ese cambio. ¿Listo? Esto es más de lo mismo. Entonces, hay diferentes aplicaciones para los paneles. Miren, acá les puse diferentes enfermedades que tienen heterogeneidad génica. Las distrofias musculares, Charcot-Marie-Tooth, cardiomiopatías, enfermedades con movimientos anormales, sorderas, epilepsias, cáncer hereditario, retardo mental. Muchos de los retardos mentales sindromáticos se analizan por ese tipo de técnicas. Y acá les puse un ejemplo de un panel de análisis multigénico para cáncer. Miren que tiene genes o se analizan genes que están asociados con diferentes tipos de cáncer. Entonces, con cáncer de mama, de ovario, de colon, de tiroides, de páncreas, ¿no? Y acá pues hay algunos laboratorios pues, reconocidos a nivel mundial y los genes que están asociados o que se analizan en los paneles que utilizan ellos. ¿Bueno? Vamos a pasar aquí un poquito. Los paneles también tienen otra, pues, no sé si llamarlo ventaja o no, y es que nos permiten, por ejemplo, en cáncer, analizar genes que están asociados con diferentes riesgos. En este caso es lo que le llaman la penetrancia, que puede ser genes que están asociados con penetrancia alta, como BRCA1 y BRCA2, en los cuales entre el 50 y el 70% tienen una probabilidad de desarrollar cáncer los pacientes que tienen variantes patogénicas en estos dos genes. Entonces, podemos tener paneles que tengan genes que se hayan asociado con penetrancia alta, moderada, del 30
el 40% de riesgo de desarrollar cáncer en este ejemplo, o genes con penetrancia baja. Generalmente los paneles en la parte clínica para cáncer incluyen genes que tienen penetrancia alta y penetrancia moderada. Los de penetrancia baja no se incluyen porque muchos de ellos se asocian más a cáncer de tipo multifactorial, no tanto mendeliano, sino más multifactorial. Y se han hecho diferentes publicaciones, utilizan paneles de análisis multigénico. Entonces esta es una de las iniciales, tiene ya 6 años este reporte, pero en esta fue uno de los primeros reportes en salir o en documentar, porque evaluaron alrededor de 2.000 pacientes con cáncer y trataron pues de analizar diferentes paneles de análisis multigénico. Entonces tenían tenían paneles para cáncer de mama, ovario, colon y cáncer, en donde principalmente analizaban estos genes. Eran alrededor de 2.079 casos. Cada uno de este número de pacientes lo analizaron con estos paneles. Entonces la mayoría eran mujeres con cáncer de mama, y encontraron alrededor de 141 mutaciones. Acá hay algunos ejemplos de lo que encontraron ellos con respecto a los paneles y el grupo de pacientes. Entonces miren que eran el 85% de la población que utilizaron o que usaron, perdón, para describir esos hallazgos eran mujeres, entre 51 y 64% la mayoría, 51 y 64 años, perdón, la mayoría de las pacientes caucásicas, y la mayoría de los casos eran mujeres con cáncer de mama y le seguían pacientes con cáncer de colon. Entonces, muy probablemente, la mayor asociación va a ser con esos dos. Y en cuanto a ya las variantes, por panel, se encontró que en el panel de cáncer, más o menos el 7% de los casos tuvieron un hallazgo positivo, y el 9% en el de colon, 7% para ovario, y en todos los paneles, si hacen como un promedio de lo que detectaron, sumando la información de todos los paneles, alrededor del 9%. Acá pues solamente para mostrarles cáncer de mama. Estos fueron los genes que ellos documentaron con variantes. Entonces, tener en cuenta que estos eran casos que no tenían variantes en BRCA1 y BRCA2, ¿no? Porque si hubiera sido así, acá tendríamos una mayor proporción de pacientes con BRCA1 y BRCA2. Entonces eran negativos para BRCA1 y BRCA2 y a los cuales les hicieron estos otros paneles, ¿listo? Y aquí miren las variantes en otros genes que encontraron. Entonces, muy importante estos 3 de acá, CHEK2, ATM y PALB2. Parece que en realidad eso es un comportamiento importante, que esos pueden ser otros genes con una frecuencia importante después de BRCA1 y BRCA2. Y aquí dependiendo del tipo de tumor o de la característica clínica. Entonces, por ejemplo, miren, habían 136 mujeres menores de 35 años y en ellas encontraron hallazgos en estos genes, ¿vale? Aquí lo mismo, pero con cáncer de ovario. Entonces, igual, encontraron, miren que este es importante, este es un gen que se ha asociado con síndrome Lynch. En Lynch, además de colon, de cáncer de colon, hay riesgo de cáncer de ovario, de endometrio, de estómago. Entonces, aquí pues se puede ver la correlación claramente también. Aquí lo mismo, con otros tipos de cáncer, como colon. Entonces, la mayoría de los de colon tenían que ver con Lynch, MLH1, MSH2, o con poliposis, un cáncer de colon sí asociado a pólipos, que es la poliposis adenomatosa familiar, que se asocia con mutaciones en APC. Y aquí algunos casos, entonces, de los que ellos encontraron. Entonces, recuerden, negativo para BRCA1 y BRCA2, pues se le hizo el panel de cáncer y miren que esta paciente tenía variantes en PTEN, que es un gen que se ha asociado con un síndrome que se llama síndrome Cowden, que además de cáncer de mama pueden tener cáncer
de tiroides, de endometrio, de células renales. En ovario, entonces, miren este caso de acá, era una paciente con cáncer de ovario a los 60 años, ¿sí? Un hermano con cáncer de próstata a los 60 años, por acá por línea paterna, 2 tías paternas, una con cáncer gástrico, otra con cáncer de ovario, y acá miren unas primas con cáncer de mama a los 50 y los 60 años. BRCA1 y BRCA2 fue negativo, le hicieron el panel inicialmente a ella y tiene una mutación en un gen que se llama RAD51C. ¿Listo? Entonces, miren que ahí se puede beneficiar la familia a pesar de que estas 2 mujeres están muertas o fallecidas. Sus hijas se podrían beneficiar y de ahí pues el resto de familiares que están en riesgo. ¿No? Aquí este es otro ejemplo, era una mujer de 66 años con más de 100 pólipos en colon. Entonces, inicialmente se estudiaron los genes que tienen que ver con poliposis de colon, entonces con APC y MUCH que fueron negativos. Se les hizo un panel de colon y miren que se encontró variantes en PTEN. PTEN también se ha asociado con poliposis en colon, con cáncer de colon. Entonces, miren que ahí pues se puede beneficiar los hermanos de hacer el estudio porque no sabemos si haya sido una mutación de nuevo en ella o venga de generación de estas en una familia. Lo que se hace es analizar a los familiares en primer grado, ¿sí? Entonces, en este caso, se les mira si tienen esa misma variante y dependiendo de quién esté en positivo, se extiende el análisis a los demás miembros. Acá tendríamos un ejemplo de una mujer con cáncer de mama a los 30 años, es lo que llamamos triple negativo, es decir, receptores de estrógeno negativo, receptores de progesterona negativo, HER2 negativo, ¿sí? Tuvo otro cáncer de mama después, que es un tipo filodes, BRCAs negativos, se hizo el panel y tiene una mutación en TP53 que se asocia con el síndrome linfoma. ¿Listo? Y pues miren que tiene una historia, aquí faltaron pues las líneas acá, tiene 2 primas, una con cáncer de ovario, otra con cáncer de ovario, tiene un cáncer hereditario. Y por acá tenemos otra paciente, cáncer de mama, diagnóstico a los 49 años, BRCAs negativos. Y por acá tiene una prima con cáncer de mama, acá la abuela con cáncer de mama de edad muy temprana, falleció a los 32 años. Y por acá tenemos un primo con cáncer de páncreas y de hígado, por acá pulmón, cerebro. Y se hizo el análisis en la señora, un panel con mutación en ATM. ¿Vale? Entonces miren acá otro igual, miren que pueden haber hallazgos tan importantes como este. Miren que esta paciente tuvo un cáncer de mama en la década de los 30 con antecedente mamá, cáncer de mama de edad temprana, tío, 2 tíos con cáncer de vejiga, abuelo, y bueno, por acá faltó, no se alcanzó a ver acá el cáncer de mama. Entonces miren que acá tiene mutación en ATM, ¿sí? Y mutación en CHEK2. Entonces esta paciente no tiene una sino 2 mutaciones. Si lo hubiéramos hecho solamente, supongamos que hubiera sido un cuadro clínico muy claro y uno dice, no, estudiámosle ATM y hacemos el análisis de ATM munal, que si no se hubiera hecho un panel, pues no se hubiera podido dar cuenta de eso. En este caso es una paciente, lo que nosotros llamamos dobles heterocigotos. Tiene mutación en un gen y mutación en otro gen, que le dan riesgos para diferentes tipos de cáncer. Recordarles solamente que entre más genes se vean, más
probabilidad de detectar variantes de significado incierto. Entonces, en este estudio que analizaron estos genes, tuvieron una tasa muy alta de variantes de significado incierto, alrededor del 42%. Pues todavía la probabilidad de detectar variantes de significado incierto, entre más genes se incluyan, es mayor. Y acá en este árbol genealógico, miren que es el único paciente con un cáncer de colon a los 45 años. No hay más familiares afectados por la edad del diagnóstico y pues decidieron hacerle inicialmente unos estudios que se hacen en tumor para síndrome Lynch, inmunohistoquímica y una prueba que se llama inestabilidad microsatelital, las cuales fueron negativas, es decir, no tenía características de que fuera un síndrome Lynch, y se hizo otra prueba se encontró variante en un gen que se asocia principalmente con cáncer de estómago. Parece que algunos pocos pacientes pueden tener cáncer de colon con variantes en ese gen, pero no es lo más frecuente, ¿vale? Y bueno, acá otro árbol genealógico con también cáncer hereditario, miren por acá, cáncer de colon, en un hijo, en una hija, una hermana con cáncer de colon, la paciente tuvo cáncer de mama, otro cáncer que se llama GIST, con variante en este gen que es PALB2, que se ha asociado principalmente con cáncer de mama y páncreas. Bueno, y así podemos mirar, hay diferentes reportes en la literatura de este tipo de pruebas. Casi todas tienen más o menos el mismo rendimiento, sobre todo cuando se habla de cáncer, más o menos todas están entre el 10 y el 15% de detección de hallazgos, depende de qué tan riguroso sea uno al inicio cuando solicita la prueba. Entonces, más o menos casi todos tienen esa tasa de detección, ¿vale? Y casi todos tienen una probabilidad de detectar BUS entre el 20 y el 40%. Eso es más o menos lo que se ha descrito en diferentes estudios de la literatura, ¿cierto? Entonces, cuando hay una variante de significado incierto, entonces es un inconveniente, porque por ejemplo en cáncer no nos está diagnosticando, no nos está diciendo que es un cáncer hereditario, pero tampoco nos está quitando ese diagnóstico, ¿sí? Entonces queda uno con la duda todavía, ¿sí? Entonces hay diferentes cosas que se podrían realizar para poder determinar si una variante sigue siendo BUS o no, ¿sí? Entonces, una prueba es mirar diferentes casos y controles para ver poblacionalmente si esa variante es frecuente, ¿sí? Otra es hacer estudios funcionales, entonces introducir esa variante en un vector de expresión y mirar qué pasa en la célula a nivel funcional, si se pierde la función de esa proteína. Evaluar si los aminoácidos que están siendo afectados en esa variante están en una región conservada a través de las diferentes especies o no. Mirar a nivel de bioinformática con softwares específicos que permiten predecir el daño en la proteína, si es un daño importante o no. Si, por ejemplo, esa variante se ha visto con otras variantes patogénicas, eso le quita probabilidad de patogenicidad de esa variante. La literatura publicada y diferentes bases de datos. Y esta que es muy importante, si todos los afectados en esa familia tienen la mutación y los no afectados no la tienen. Eso es lo que llamamos la cosegregación. Si ver que los afectados tengan todos la misma variante en una familia, ¿sí? Esas cosas las debería uno de poder hacer, pero casi todo eso se hace en el ámbito de investigación. Entonces, en la parte clínica, cuando a uno le llega una variante de significado incierto, en cáncer queda, pues, con el veremos, porque muchas veces no se puede documentar sino hasta que en la literatura nos indican si cambió la clasificación o no. En otras enfermedades genéticas, de pronto lo que uno hace es mirar a los papás, y si los papás son sanos y alguno tiene la variante, uno pues puede intuir que no afecta al fenotipo.
pero en cáncer te queda muy difícil porque uno no sabe si ese paciente todavía no ha desarrollado el cáncer y lo vaya a desarrollar después. Entonces, ese es un inconveniente importante, ¿vale? Bueno, y por último les quería mostrar este caso y pues yo les mostré mucha utilidad de los paneles, sobre todo a nivel postnatal y en cáncer, que era pues algo de lo que íbamos a hablar en la clase. Sin embargo, los paneles se pueden utilizar en diferentes enfermedades mendelianas y ya, digamos, en algunos fenotipos a nivel prenatal, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, una paciente de 31 años con 15 semanas de embarazo, tuvo un tamizaje positivo para aneuploidías, inicialmente por la parte de la ecografía, tenía una ecografía con un marcador que se le llama la sonolucencia nucal, que era aumentada, estaba mayor de lo que debería de verse normalmente para esa edad gestacional. Y los huesos largos eran cortos. Entonces, inicialmente, con eso, a esa paciente se le hizo FISH para aneuploidías, en donde se miran cromosomas 13, miren que hay 2, está normal, en número, cromosoma 21, hay 2, cromosoma 18, hay 2, X y un Y. ¿Sí? Entonces, este es un feto masculino, normal para esos 5 cromosomas que se analizaron desde el punto de vista numérico, no tenía alteraciones en esos 5 cromosomas. Por estos hallazgos se le hizo un array. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo del array y pues no nos marca ninguna alteración en ninguno de los cromosomas. Entonces, un array normal o una hibridación genómica comparada normal. Y por la característica esta inicialmente de los huesos largos cortos, se sospecha mucho a nivel prenatal, tiene unas características muy claras que ya los especialistas en medicina materno-fetal las tienen claras. Ellos sospechan mucho de displasia esquelética. En ese caso, lo que se hizo fue hacer un panel de análisis multigénico, o inicialmente lo que uno llama un exoma dirigido. Entonces, en la prueba, o por decir así, en los tubos de reacción, se hizo un exoma, entonces se amplificaron todos los exones del genoma, pero se hizo lo que uno llama un exoma dirigido. Solamente se analizaron genes que tuvieran que ver con displasia esquelética, ¿sí? Y aquí entonces observaron que hay una variante en este gen que se asocia con acondroplasia o con displasia tanatofórica, que son letales. La última, la tanatofórica, es letal, y es un cambio de una adenina por una guanina en la posición 1954 del ADN codificante de este gen, que en proteína da un cambio de una lisina por un glutamato en la posición 652. Esa es una de las variantes frecuentes en este gen asociado con displasia tanatofórica. Por el pronóstico pues fetal, generalmente esos niños mueren al nacimiento, viven muy pocos días, o incluso pues horas. Entonces, por ese pronóstico, pues la pareja decidió realizar terminación de la gestación, ¿sí? Entonces, pues se pudo hacer un diagnóstico prenatal y adicionalmente, pues con esta información, uno podría decir, bueno, si los papás no tienen alteraciones en la talla, uno puede decir, son normales, ¿cierto? Entonces, para el siguiente embarazo. Pero pueda que haya algo de mosaicismo o que haya mosaicismo, lo que llamamos germinal. Es decir, que la variante haya estado o en óvulos o en espermatozoides. Entonces, en ese caso puede haber un riesgo un poquito más alto que el de la población general para un siguiente embarazo. Entonces, este dato sí fue de mucha importancia para la familia, para pues su siguiente embarazo, ¿vale? Entonces, como conclusiones, la secuenciación masiva es una técnica que nos permite aplicaciones tanto a nivel de investigación como en la parte clínica. Ayuda a minimizar la dificultad que se tiene en el diagnóstico cuando hay múltiples genes asociados a una patología, a un costo pues razonable. Tiene algunas limitaciones, como todo, no todas las técnicas son
100% seguras, pero pues digamos, es una técnica que nos ayuda bastante. Sin embargo, pues puede haber pérdida de variantes o pueden haber falsos positivos, por lo tanto, siempre se debe complementar con otras técnicas, ¿sí? Entonces, como Sanger, puede tener hallazgos de US o de variantes de significado incierto, y esto sí que es bien relevante. Siempre hacerse en el contexto de un asesoramiento genético pre y post test. El paciente debe saber qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son los resultados, y pues después, qué más se puede llegar a hacer en un seguimiento o el manejo del paciente y de su familia. ¿Listo? Bueno. Ya continuamos después con la parte de la corrección o del examen, la retroalimentación del examen, ¿vale? Por aquí dejamos hoy en las clases ya del semestre. No sé si tengan alguna duda de lo que miramos, de lo que vimos hoy. ¿O todo quedó muy claro? Listo. Bueno, entonces espérenme, ya le comento a Lilian para claro, que doctora. hagan la retroalimentación del examen. Y empezaríamos los seminarios, ¿vale? Empiezan los 3 grupos. Por favor, tener mucho cuidado con el tiempo. Entonces, media hora. Hagan un ensayo antes. Miren, por ejemplo, hoy no quería funcionar, no me escuchaban, entonces sí es importante hacer como ese ensayo antes de, no sé cómo les haya ido con esta parte en los seminarios de microbiología, que sé que ya empezaron. Entonces, por favor, de pronto con celular o la forma que les quede un poquito más fácil para conectarse. ¿Listo? Y todos tener la presentación, cosa que si pasa algún imprevisto, pueda subirla a cualquiera del grupo. ¿Cómo les ha ido con los laboratorios, con los seminarios de micro? Pues con internet. Y lo que te había comentado pues en la Sí, tutoría, no todas las personas del grupo estaban hablando, sino pues que entre 4 o 5 personas son las que hablan. Y los tiempos sí. pues no han sido ni muy, ni mucho, ni poco. O sea, se ha logrado como pues cumplir el objetivo en torno a los tiempos. Sí, que esa Y parte. pues, nos le damos la presentación a ella y Sí, ella es la que ella es la que proyecta las diapositivas y nos pasa, pero con eso sí cada uno puede, pues la persona que quiera puede presentar las diapositivas y pues pasarla a uno mismo. ok. ¿Cuál están utilizando con Adriana? Zoom, ¿Cuál plataforma? ¿Zoom? sí señora. Creo que Zoom no sé, si permite tantas personas, sí. Pues tiene, Sí, pues las 85 el tiempo límite para exacto. sí, A los 40 se para, esa era la otra, por eso era que no. Sí, a los 40 se acaba. Ok, vale. Bueno, miremos, bueno, podría ser esa una opción que nos envíen. Yo voy a comentarlo a Lilian porque podría ser una opción que nosotros de pronto y Lilian los vaya pasando. Podría ser. Vaya pasando las diapositivas. Bueno, espérenme
Chicos, ya, listo, ya me dice Lilian que se va a conectar, entonces estén todavía ahí pendientes mientras para hacer toda la retroalimentación. ¿Cómo les fue en el examen? No supe. ¿Estaba muy difícil o muy fácil? Hola chicos, buenas tardes. ¿Me Hola, están buenas tardes. escuchando? ¿Cómo les Sí, va? señora. Bueno, entonces, ¿ya terminaron la clase? Hola Claudia, ¿ya acabaste? Hola, ¿Ya puedo empezar? Hola. sí, Lili, ya terminamos. Ok, listo. Ya Vale. Entonces, chicos, varias cosas. La primera es, no he podido subirles las notas porque tengo un bloqueo en mi usuario de aulas virtuales. Entonces, pues ya las mandé para que ellos las suban, pero pues eso se demora porque dependo de que ellos suban las notas. Ya corregí lo que ustedes me dijeron y tengo ya las notas de la doctora Cladelis de los supletorios que se hicieron a través del aula virtual. Las otras cosas importantes que vamos a hacer ahora, entonces serán, uno es el parcial práctico. El parcial práctico, entonces se van a sumar todas las notas de las actividades de los foros y de los laboratorios que ustedes subieron a las aulas virtuales y vamos a hacer un quiz o un parcial práctico y lo van a presentar. Eh, yo les contaré a qué horas queda programado porque ya estaremos en seminarios. Eso quiere decir que será un parcial o un quiz más bien de lo correspondiente a los laboratorios y será en la noche algo muy corto seguramente. Con respecto a los seminarios, ya empezamos seminarios el próximo viernes, entonces creo que ya todos sus tutores les han explicado, la metodología es como si estuviéramos de forma presencial, la idea es que ustedes presenten su presentación del marco teórico y del artículo que vayan a presentar. Ustedes lo organizan si quieren hablar todos. Lo que nosotros sí necesitamos es que los expositores estén disponibles tanto en cámara como en micrófono para poder saber quién es el que nos está hablando y luego en las preguntas, por supuesto, también saber quién es el que nos está contestando. Entonces, antes en la primera clase,
La idea es que ustedes presentan una sesión de preguntas de los jurados o de los profesores. Generalmente estamos todos los profesores en las sesiones y cada uno da una nota de la presentación. Esas notas pueden ser individuales o pueden ser grupales, dependiendo de cómo los profesores vean el comportamiento del grupo. Por supuesto, vamos a hacer preguntas tanto a auditorio en general. Por supuesto, también podemos hacer preguntas porque seguramente o tendrán la respuesta dependiendo de lo que se esté analizando. Las notas en jurados que hayan de la presentación, el número de notas correspondientes, como ya les había dicho, pues de cómo nosotros veamos el comportamiento del grupo y de la presentación. No será lo mismo si hay alguien que se leyó el artículo y sabe de todo el tema y contesta todas las preguntas a alguien que no tiene. Todos leyeron y todos saben más o menos lo mismo, pues es posible que la nota sea igual para todos. Habrán tantas notas como jurados, una nota a cada uno dependiendo de todas las actividades. También puede ser individual o grupal, va a depender estrictamente de cómo hacen las actividades. Esos serán los seminarios. Una vez presenten el segundo parcial que les mencionaba el martes, entonces ya miraremos las notas correspondientes al segundo parcial práctico. Y bueno, ahí iremos adelantando lo del resto de notas del 20% que hace falta y ya programaremos el examen final y el examen final práctico y teórico dependiendo de vayan los seminarios, y ya miraremos cómo evoluciona lo que viene de la cuarentena. La idea que tenemos es hacer una práctica presencial para que todo eso que hicieron ustedes de forma virtual lo vean como resultado. Entonces, si es posible que volvamos a la universidad, al menos en grupos pequeños, haremos una sesión de un día, de tal manera que ustedes puedan asistir a hora determinada con su grupo de trabajo. Van a haber pocos estudiantes, saben que no podemos estar muchas personas en el mismo espacio, entonces estará programado siempre y cuando pues autoricen volver al laboratorio, ¿no? Pero pues yo les estaré avisando porque todavía no tenemos la autorización para hacerlo, pero pues la intención sí es que al menos vayan al laboratorio y vean un resultado de un gel con enzimas de restricción y un resultado con una PCR. Bueno, entonces, lo que teníamos pendiente hoy era la revisión de las preguntas del segundo